Muy bien, bienvenidos una vez más a mi programa Hablar de todo, pero cristianamente. Una vez más tengo la gran invitación de nuestra amiga, la doctora Mónica Ventura, que en esta ocasión, en este martes, nos va a hablar sobre la segunda parte de este primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues ante todo, les invito a cada uno de ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que van a ver este programa, que nos pongan la atención, porque los 10 mandamientos son fundamentales para el cristiano, para el católico, para el comprometido. Y ante todo, para aquellos jóvenes que se están preparando para la primera comunión, aquellos jóvenes que se están preparando para la confirmación, para que tengan contenido y realmente ustedes vean que las cosas de Dios son agradables. Pues doctor, una vez más, no hago preámbulo porque ya se lo hice el año pasado. Ahora simplemente le agradezco una vez más el estar aquí conmigo. Bienvenida y tiene toda la palabra. Muy buenos días, Padre Mayito. Qué alegría estar otra vez con ustedes. Pues vamos a empezar, ¿verdad? Con la oración al Espíritu Santo para leer la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y de la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con tu gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en todas nuestras obras las enseñanzas de tu santo libro, que nos conducen a la salvación. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo, Llena llena los los corazones. corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Y si no la faz de la tierra. y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a leer Deuteronomio en Adelante. capítulo 11, versículo 18. Pues ya sabemos que habla pues de los mandatos. Poned estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y sean como un signo entre vuestros ojos. Enseñádselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de camino, así acostado como levantado. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra, que Yahvé juró dar a vuestros padres, sean tan numerosos como los días del cielo y de la tierra. Porque si de verdad guardas todos estos mandamientos que yo os mando practicar, amando a Yahvé vuestro Dios, siguiendo todos sus caminos y apegándoos a él, Yahvé desalojará delante de vosotros a todas esas naciones, y vosotros desalojaréis a naciones más numerosas y fuertes que vosotros. Todo lugar que sea hollado por la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates hasta el mar occidental se extenderá vuestra frontera. Nadie podrá resistiros. Yahvé vuestro Dios sembrará el miedo y el pánico ante vosotros, sobre todo el territorio que pisen vuestros pies, como Él os ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, pues en este día vamos a dar continuación al primer mandamiento. Miren, de los 10 mandamientos, los 3 primeros son más importantes porque debe uno poner más empeño, más esfuerzo, más delicadeza, porque si se ofende a esos 3 mandamientos, a Dios le duele más en su corazón. Esto lo aprendí en la coronilla de reparación de la Santa Faz que hacemos en el movimiento de consagrados por amor con Leti Aguirre. Es una coronilla muy bonita donde ahí nos explican que el ofender a los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios le ofende y le duele más. Por eso la necesidad, como dice el padre Mayito, de aprender bien las cosas y de tratar de enseñarlas a los demás y de tratar de ejecutarlas pues mejor también nosotros. Hay lo que es la religión no hemos conocido bien, ¿verdad? Lo que verdaderamente implica o lo que verdaderamente es. Una definición, la definición de religión, pues vamos a tener que para esto la religión es una virtud, ¿sí? Claro. ¿Qué es una virtud? Es el ejercicio de una buena obra constantemente, ¿sí? Y lo contrario, pues es el vicio. El vicio es el ejercicio de una mala acción que se repite, ¿verdad? Y que se hace crónico. Entonces, la religión se define como una virtud que mueve al hombre a dar a Dios el culto que se le debe. O sea, es justo porque ya se lo merece el darle el culto a Dios. ¿Cómo se le da culto a Dios? A través de la oración, del sacrificio y de la obediencia. Si nosotros nada más hacemos oración y sacrificio, pero no obedecemos, es un culto falso. Sí, entonces por eso es oración, sacrificio y obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, a sus preceptos. Y todo esto pues nace de una fe, ¿sí? Quien, quien clama a Dios es porque ya cree en Él, ¿sí? Y creer pues puede ser de diferentes modos, ¿verdad? Creer, el que tiene una religión verdadera, da un culto a Dios verdadero, es porque adora a Dios y le tiene un santo temor. Sí, el santo temor es ese temor de hacer algo que le ofenda o que le hiera sus sentimientos de Dios. Dios es persona y tiene sentimientos. Entonces, si es esta persona, ¿verdad? Que estamos hablando de que tiene la virtud de dar a Dios el Claro. culto que se le debe con oración, sacrificio, obediencia, que tiene fe, lo adora y tiene santo temor. Esto es una verdadera devoción, ¿verdad? Que es la que nos invita la Virgen María a través de la consagración a su Inmaculado Corazón, ¿verdad? O sea, ella nos va a ayudar a que esta virtud de la religión se haga plena en nosotros y sea una verdadera devoción. No por miedo, no por conveniencia de que, porque me concede, ¿sí? O así, ¿verdad? O no en apariencia,
¿sí? Porque hay veces que es nada más la apariencia. Ah, no, sí, muy religioso, ¿verdad? Pero nada de obediente, pues ahí ya no fue religión, ¿sí? Fíjese, doctora, un pequeño intervalo. Ahora que estoy en estas redes sociales, el YouTube, el Facebook todavía no, porque hace tiempo me estaban estafando, etcétera. Pero ya el Facebook no, sí lo tengo, pero no lo uso tanto, ¿verdad? Pero el TikTok, en el TikTok aparece de todo. Ahí aparece una como capirotada, se habla de esto, se habla del otro, tas. Y hay gente, yo digo, gente tan ignorante en el TikTok que dice ser católico convencido y despotrica a toda la gente. Dicen hacer apologetas y de apologetas no tienen nada. Les falta mucha preparación, les faltan muchas cosas, ¿verdad? Por eso a veces nuestros jóvenes escuchan esto en las redes sociales y dicen, ¿para qué estoy ahí? ¿Para qué sigo la religión? ¿Para qué sigo a Dios? ¿Para qué voy a misa? Y al cabo los que están ahí metidos en este rollo son más hipócritas que nada, ¿verdad? Yo he escuchado a jóvenes que dicen así, ¿verdad? Bueno, lo importante de aquí es que nosotros defendamos, como usted y como yo, defendamos a capa y espada nuestra propia religión, ¿verdad? Adelante, nada más hacer un comentario. Sí, padre, su comentario tiene mucha importancia. Desgraciadamente, de lo que nos alimentamos es de lo que estamos llenos. Y si nuestros jóvenes agarran esos medios para alimentarse, esos medios que sean tan contaminados y tan revueltos y ¿cómo se dice? Transversados. Cibersados, o Sí, sea, como que no vienen con una pureza, ¿verdad? No vienen con una pureza y traen cosas revueltas, malas con buenas, pues en vez de afianzar una fe firme, pues exactamente. van afianzando una confusión, o sea, es como confusión, ¿verdad? Se van confundiendo, ¿sí? Porque no agarran una línea. Y sí, yo lo he escuchado en mis propios hijos y en pacientes que pobrecitos andan como una enredadera cuando apenas quiere como que agarrarse de algo y no hayan de dónde agarrarse, porque todo donde intentan agarrarse resulta que fue falso y fue falso, entonces ya no creen en nada, Claro. no creen en nada y su seguridad es no creer en nada o no creen que exista una verdad fiel. Están pensando que no hay una verdad, ¿sí? Y así me lo dicen incluso mis hijos, que nadie tiene la verdad. Óigame, no, sí hay una verdad y es Jesús, ¿sí? Y en Gracias. ella nos podemos apoyar confiadamente, ¿sí? Porque Él es fiel. Tiene mucha razón, padre, hay que seguir luchando, hay que seguir subiendo videos, hay que seguir rezando el rosario, cada quien ir dando al mundo lo que Dios nos dio para que nosotros, que si Dios nos dio licencia de conocer esto, de conocerlo a Él, pues llevarlo a los demás. Claro. Sí, es lo que Muy bien. es lo que usted está comentando en esta filmina, ¿verdad? Lo importante es adorar a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el Dios de Dios, es el Señor de señores, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Está muy relacionado esta plática con esta diapositiva y Exactamente. vamos a leerla. A Él solo darás culto, la virtud de la religión, pues ya la acabamos de definir, ¿verdad? El primer acto de la religión es la adoración. Reconocer a Dios como lo que es, creador, salvador, señor y dueño, reconociendo con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura que, que existe solo por Dios. Claro. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo, humillarse a sí mismo, como hace María. He aquí la esclava del Señor. Por supuesto, doctor. Fíjese que en esta parte yo creo que vamos enlazando lo que usted está diciendo. Muchos hermanos cristianos, protestantes de otras sectas siempre nos atacan en esto, ¿verdad? Que nosotros somos idólatras,
que nosotros adoramos a dioses por las imágenes que tenemos en casa, de San Judas Tadeo, de la Virgen María en diferentes advocaciones, de algunos santos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos dicen, los hermanos separados, que nosotros somos idólatras porque el Señor Jesús aquí lo ha dicho, perdón, nuestro Padre Dios aquí lo ha dicho, a él solo darás culto, ¿verdad? Pero antiguamente se refería a Dios a las profanías, a las cosas idólatras que hacían el caso del becerro de Balaam, ¿no? Esa era una cosa en contra de Dios, ¿verdad? Ahora en la actualidad ellos hacen referencia al Antiguo Testamento, haciendo referencia a lo que nosotros veneramos. Veneramos, que es muy diferente a dar culto. Exacto. Bueno, la adoración al Dios único libera al hombre de tres cosas que son, que se engloba pues el peligro del alma, ¿verdad? La primera cosa que libera al hombre, la adoración al Dios único, es del repliegue sobre sí mismo, o sea, poner la confianza en uno mismo. En muchos cursos de autosuperación te invitan a poner tu confianza en ti mismo, ¿sí? Claro. Y eso es un error. Uno no debe poner la confianza en sí mismo, porque si tú pones la confianza en ti mismo, solo vas a lograr alcanzar lo que tú puedes. Y eso no está bien. Fíjese, en Ahí este dice en la caso, lectura, en la palabra de Dios, claro, yo te hice sacerdote. Pues le dice a Isaías, sacerdote para mi pueblo es poco. Ahora vas a ser para los confines de la tierra y le enumera ahí, ¿verdad? Para fulano, sutano, mengano y los confines de la tierra. Entonces, lo ideal y lo que es voluntad de Dios es que uno ponga la confianza en Dios. no, Si uno pone la confianza en Dios, entonces va a lograr alcanzar las cosas que Dios quiere. Y Dios quiere no solo que seas profeta de tu tierra, de tu familia, de tu comunidad, sino quiere que seas profeta para las naciones. por supuesto. Entonces, la adoración al Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo o de poner la confianza en uno mismo. La adoración al Dios único libera al hombre de la esclavitud del pecado, ¿sí? Si yo adoro a Dios y por amor y santo temor obedezco sus leyes, mandatos, preceptos, entonces me libera del pecado. Y aunque yo sea esclavo de Dios, en esa santa esclavitud voy a encontrar mi verdadera libertad. Es la única libertad, de hecho, porque la esclavitud a cualquier otra cosa, pues me va a hacer esclavo de cualquier otra cosa. En Sí. cambio, la esclavitud a Dios me va a hacer libre de todo, ¿sí? Y cuando yo adoro al Dios único y lo obedezco, me voy a librar de la esclavitud a todo pecado. Y bueno, veamos el número 3. La adoración del Dios único también libera al hombre de la idolatría del mundo, ¿sí? De poner la confianza en las cosas del mundo, ya sean materiales, riquezas, famas, avaricia, placeres mundanos, Su otra ¿sí? filmina, doctora, no aparece. Cámbiala. ¿Perdón? Su otra filmina no aparece. ¿La otra qué? Ah, cámbiale la otra filmina. La que tres acá, mire, aquí. La siguiente filmina, ¿no tiene? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a desglosar. Vamos a ver la oración. ¿Qué es la oración? Pues para tener oración necesitamos tener actos de fe, esperanza y caridad, que son los que ordena el primer mandamiento, se realizan en la oración. La elevación del espíritu a Dios es un acto de adoración. La oración es indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. En Lucas 18 dice, es preciso orar siempre y sin desfallecer. Ahí está lo que usted decía anteriormente, ¿verdad?
¿Por Ajá. qué confiamos en otras cosas y no confiamos en Dios? Me quiero detener un poquito con el primer numeral que usted decía sobre tener esa confianza en Dios, ¿verdad? ¿Cómo Muchos de no? nosotros o mucha gente se va a la famosa nueva era, que estar en paz con el agua, estar en paz con la naturaleza, estar en paz con etcétera, 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 ¿verdad? Pero el problema de aquí, tanto en la yoga como en el Zen, como todo eso de meditación trascendental, el problema de aquí es que tú rebasas. Él quiere rebasar el conocimiento de Dios. Quieres estar por encima de Dios y recordemos que Dios es único, Dios es trascendental, Dios es superhombre, Dios es omnipotente, Dios es maravilloso. Por lo tanto, yo como criatura no tengo que estar arriba de Dios, no, tengo que estar abajo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es único y muchos trascendentales. Muchos que trabajan la meditación de la yoga, el zen, la nueva era, etcétera, etcétera, quieren rebasar a Dios y jamás pueden rebasar a Dios. Jamás puede rebasar a Dios porque Dios es único, Dios es eterno, Dios es omnipotente, ¿verdad? A lo que usted decía anteriormente. Sí, sí, padre, tiene usted razón en este libro de la consagración, precisamente nos habla del espíritu del mundo. Ya ve que la primera parte es vaciado del espíritu del mundo, y Claro. ahí donde explica qué es el espíritu del mundo y en qué consiste, dice, la negación del dominio supremo de Dios. En eso se manifiesta el espíritu del mundo. Y todas estas corrientes que usted menciona, precisamente es lo que hacen. Niegan a Dios como supremo, como supremacía, ¿verdad? Claro. Queriendo poner otras cosas, como usted lo dice y lo explica. Entonces, pues ahí ya reconocemos que todo eso es falso. Vamos a ver, el sacrificio. El sacrificio es justo ofrecer al Señor sacrificios en señal de adoración y de gratitud y de súplica y de comunión con Dios. Los sacrificios, pues ya vemos en el Antiguo Testamento que eran animales, ¿verdad? Según ahí explica, ¿verdad? En el Pentateuco, cómo deberían de ser los sacrificios del Antiguo Testamento y todo. Y aquí dice, verdadero sacrificio es toda acción que lleva la intención de unirnos a Dios en santa compañía. Un sacrificio, ya sabemos que actualmente con la venida de Cristo, pues es la Santa Misa. En la Santa Misa es el sacrificio perfecto, ¿sí? Entonces, aquí en el punto 3 dice, el único sacrificio perfecto es el de Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Este punto 3 es la misa, ¿sí? Es la misa. Y cumple los otros dos primeros, ¿sí? En la Santa Misa estamos ofreciendo al Señor el sacrificio perfecto en adoración, en gratitud, en súplica y en comunión con Cristo y con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, después, ya que vivimos la misa, entonces sí, mmm, toda nuestra vida, ¿sí? Ya sea lavar trastes, consolar a está llorando, ayudar a la mamá que tiene un problema, perdonar a la cuñada que te hizo daño, te lastimó. Todo eso va a hacer un sacrificio para Dios. Sí, todo lo que vivamos en nuestra vida, precisamente en el momento de las ofrendas, sí, antes de la consagración, en ese momento, pues ya ven que pasan con un canastito y uno pone una moneda, ¿verdad? Una ofrenda. Pero al mismo tiempo que tú pones esa moneda, también le estás en el corazón dando en el altar a Dios todos los actos Claro. buenos
que Así tú es. llevaste, que tú hiciste en ese día, en ese mes, en esa semana que tú hiciste, ahí van tus sufrimientos, tus alegrías, tus enfermedades, tus penas, van tus oraciones, van tus buenas intenciones. Ahí se ofrenda a Dios y entonces Cristo los toma y en el momento de la consagración, cuando ya el sacerdote consagra y eleva, ahí pueden de esa manera ser aceptados por Dios Padre. Exactamente, así es, ¿eh? Entonces las personas que no van a misa, ¿cómo le hacen? O los que no están confesados, no se puede, no se puede. Por eso la necesidad de vivir en la gracia de Dios, la necesidad de estar asiduos al santo sacrificio de la misa, que es el sacrificio único y perfecto de Cristo. Fíjese, doctora, la oración que hace el sacerdote. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Qué interesante, ¿verdad? Está bello. Ofrendo, doy lo que yo he hecho en el transcurso de la semana. Por eso es día domingo, día del Señor, Dominis Day, donde tengo que ofrendar, donde tengo que dar todo mi trabajo, todo el esfuerzo que he realizado durante la semana, ¿verdad? No importa Exactamente, en qué padre. trabajas, cómo trabajas, y quitémonos en la mente, mucha gente dice, voy a dar una limosna, no das ninguna limosna a la iglesia. Es La, una la- ofrenda. la iglesia no es una gente pobre. La iglesia tú le ofrendas a Dios un tanto por tanto lo que Dios te ha dado en el transcurso de toda la semana. Ey, es una ofrenda. Sí, padre, mire Oh, qué bello. Es cada palabra de la misa tiene tanto trasfondo que si nosotros tuviéramos ese espíritu de asombro de saborearla, cada parte es tan bellísima. Entonces, cuando uno ha confesado y hace sus obras en la semana, nuestra vida, ofrecerlas como sacrificio para Dios, ya sea de alabanza, ya sea de sufrimiento, de alegría, de trabajo, de ayuda mutua, de perdón. Y va uno a misa el domingo, ahí Cristo las eleva por medio del santo sacerdote a Dios Padre. Entonces ahí ya no puse mi confianza en mí, ¿sí? Ya la estoy poniendo en Dios y claro. eso ya no es importante como yo, sino es importante como Dios, ¿sí? Es la importancia, fíjese, a la adoración, la cumplimiento al primer mandamiento de Dios, como te saca de algo limitado, ¿sí? Y te lleva a lo omnipotente de Dios, ¿sí? Y eso es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que tú seas uno con Él. Y ser uno con Él no es cualquier cosa, o sea, es algo grande y hay que valorarlo y hay que trabajar más por ello. Vamos a continuar. Promesas y votos a Dios. Las promesas y votos a Dios son varias. Aquí dice, número uno, en los sacramentos. En cada sacramento que uno toma, uno ofrece votos y promesas a Dios. Y las otras son por la devoción personal, ¿sí? Que hacemos votos. Voto quiere decir promesa, ¿sí? Por ejemplo, comencemos en el bautismo. ¿Qué prometemos a Dios? Pues prometemos a Dios creer en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y prometemos rechazar a Satanás en todas sus obras y todas sus pompas, ¿sí? Así dice. Entonces, ese voto hay que vivirlo de pensamiento, palabra y obra, ¿sí? Que en el mundo, en el espíritu del mundo, ¿verdad? No, se va a enmascarar de muchas formas, pero nosotros, ¿qué nos toca? Que en cuanto lo reconozcamos, rechazarlo, ¿sí? Rechazarlo, ¿sí? Por eso es necesario alimentar la fe, por eso es necesario ir viendo qué sí y qué no le agrada a Dios, para en medida que Dios nos dé licencia ya cumplir lo más pronto que se pueda lo que a Él le agrada, ¿sí? Claro, así es. Entonces en la primera comunión, ¿qué es lo que uno
promete, pues que va uno a recibirlo en gracia, ¿verdad? No en desgracia. Hay que recibirlo en gracia y que va a tratar uno de vivir en la gracia, ¿sí? Nada de que, pues ya caí en pecado y no me acerco a comulgar hasta que me caso. Y eso pasa, híjoles, a muchos, 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 ¿sí? Muchos, muchos. Entonces, hay que tener esa delicadeza, ¿verdad? De acercarse. En el matrimonio, si uno toma estado de casado, pues ahí promete otra cosa. Prometo ser delante de Dios a mi esposo, serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la Claro. salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Ese es el voto o promesa. Si yo Así lo es. cumplo, si yo lo cumplo, estoy siendo fiel a Dios y esa fidelidad a Dios me va a sostener, ¿sí? Este, y si yo soy, y si yo soy religioso, ¿verdad? Tomar estado de religioso, ahí también se le promete a Dios, ¿verdad? A ver, acuérdeme, porque yo en esa parte no tengo experiencia, pero usted dígame qué es lo que prometen los padres y los sacerdotes, digo, y las religiosas. Obediencia, castidad y pobreza. Son tres votos Ok, muy esos importantes. tres votos, Y ¿verdad? Son los... otras congregaciones hacen un cuarto voto, perdón, fidelidad al Papa, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre el sacerdote diocesano, porque ellos solamente hacen promesas, y el religioso, el conventual, el que está en el monasterio, en caso de las monjas, hacemos votos porque tenemos que configurarnos a Cristo en su pobreza, en su castidad y en su obediencia. Muy diferente a las promesas. Si quiere, las cumplo. Si quiere, las cumplo, ¿sí? No, también se deben cumplir ahí. Sí, pero aquí en las promesas no es tan fuerte como en los votos. O sea, no es tan fuerte como en los votos que un religioso, que una religiosa, que un consagrado, una consagrada hace. Aquí es una configuración con Cristo. Y acá un sacerdote me decía el otro, si yo quiero, cumplo la pobreza. Si yo quiero. No, no. Ahí, ¿Para qué? ahí, ahí ya es influencia del maligno. Mire la Exactamente. diapositiva. La diapositiva dice promesas y votos. Es lo mismo. Es lo Exactamente. mismo. Así es. Y se debe cumplir con el mismo amor y con la misma fidelidad. Claro. Y el espíritu del mundo mete esas ideas a los corazones. ¿Para qué? Para llevarlos al error. ¿Sí? Es lo mismo una promesa y un voto. Entonces se debe cumplir. En el punto número 2 dice aquí, la fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. O sea, le está uno demostrando su amor. Entonces, ahora voy con las promesas y votos de devoción personal. Mire, muchas personas estamos acostumbradas, Dios te prometo esto, ¿verdad? Y luego no lo cumple. Tenga mucho cuidado, eso es muy grave. Es falta al primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces hay necesidad de que mejor no prometa, o si promete, prometa algo que pueda cumplir y no tarde en cumplirlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para manifestarle nuestro respeto a Dios y nuestro amor, ¿sí? Muy bien. Deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Pues estamos viendo ahorita la virtud de la religión. Pues la religión verdadera solo es una, ¿sí? Nuestro deber de cristianos nos exige dar a conocer el culto de la verdadera y única religión que reside en la Iglesia Católica y Apostólica. Van a decir, ¿por qué leyó la mitad segunda del punto 3 si empieza del primero? Porque esa es eso es lo que es más importante, ¿sí?
Nosotros como católicos nos exige dar a conocer el culto de la verdadera y única religión. A ver si puedo como sombrearlo. Ay, no, no puedo sombrearlo. Que ya está preparado. Pero aquí con el cursor nos exige dar a conocer el culto de dar a conocer el culto de la verdadera y única religión que reside en la Iglesia Católica y Apostólica. Esta es verdad, una verdad que han choteado las sectas, ¿sí? Porque en toda secta dicen, esta es la única, esta es la única, esta es la única. Entonces, sí nos corresponde respeto a todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene la soberanía sobre cada alma, que Él va viendo a cada alma de cada humano, darle una libertad, ¿sí? Pero también irle enseñando, y Él es el dueño, Él sabe en qué momento le da su conversión y de qué manera, ¿sí? Pero la verdad es esta. A nosotros bautizados nos exige dar a conocer el culto de la verdadera y única religión que reside en la Iglesia Católica y Apostólica. Ahora sí vamos a leer acá arriba. Todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad del verdadero Dios y su iglesia. Y una vez conocida, abrazarla y practicarla. En este deber podemos nosotros respetar las diversas creencias que reflejan un destello de la verdad de Dios. Sí, lo reflejan y sí es un destello de la verdad de Dios. Y la caridad empuja a tratar con, fíjese cómo dice, amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Y pues rezar por ellos, ¿verdad? Por supuesto. Nuestro deber de cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor a la verdad y al bien. Y Fíjese, ahora sí, doctora, hoy no nos respetamos las diferentes creencias. Nos echamos los unos a los otros, que porque yo soy el mero mero, que porque Cristo le dijo a mi apóstol que fundara la iglesia, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos lo que el Papa Pablo VI hizo sobre el ecumenismo, el diálogo en las diferentes religiones, en las diferentes sectas, en las diferentes X denominaciones religiosas. ¿Por qué no volvemos a la fuente que su santidad Pablo VI realizó sobre este ecumenismo y el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria le dio fortaleza, ¿verdad? lo fortaleció. ¿Por qué nos agarramos como perros y gatos? Y es lo que yo veo en el YouTube, en el TikTok, en el TikTok es cuando yo veo que el protestante le echa directamente al católico, que el católico le echa al protestante, y ahí estamos, estira, afloja. No, somos hermanos. ¿Por qué no nos unimos en una sola fe, en una sola esperanza, en una sola caridad, diría San Pablo, ¿verdad? Por eso estamos como estamos en la iglesia. También la iglesia católica tiene muchas veces la culpa porque somos los que atacamos más y más y más y más y más y más. ¿Por qué no? Y aquí usted lo dice, a veces actuamos por ignorancia, por ignorancia. Decía el gran apologeta, apóstol de la palabra, que yo lo conocí en la Ciudad de México, en la Universidad Pontificia de México, donde estudié, decía el padre Amatuli. Católico ignorante, seguro protestante. Católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué? Porque nos da flojera prepararnos. Nos da flojera agarrar la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Nos da flojera rezar, nos da flojera ir a misa. Pero cuando llega un hermano que quiere enseñarte de la palabra de Dios y te confunde totalmente, pues fácilmente caes en las redes de estos hermanos, ¿verdad? ¿Por qué no nos preparamos? Por eso usted lo ha dicho, con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Nosotros como gente preparada, gente sencilla, tenemos que llegar a las redes
tenemos que llegar a la gente que realmente le falta conocer la palabra de Dios fundamental. Dos puntitos quisiera, ahora sí que puntualizar, ¿verdad? Adelante, doctor, adelante. Mire, tanto el Papa, los dos papas que mencionó, Juan Pablo II y Pablo Pablo VI, VI. tienen esa sabiduría de Dios, Claro. y Dios sabe que las cosas se pueden obtener de mejor manera a la buena que a la mala. Y entonces, si nosotros actuamos, como dice aquí, con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe, más fácilmente los podemos atraer al bien, a la verdad, a la verdadera iglesia, a la verdadera religión, que si estamos, como usted dice, peleando, los alejamos más. Y el segundo punto es que el alma busca a Dios aunque la misma persona no se dé cuenta. Entonces, el enemigo sabe de esa sed y hambre que uno tiene de Dios y se vale de esa debilidad para alejar a las personas y provocar cisma, ¿sí? O sea, división división saliéndose a otras sectas, ¿verdad? Entonces, sí, 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 o sea, hay una realidad que es triste y dolorosa, pero la verdad es que a la religión católica sí nos ha hecho mucha falta evangelizarnos a nosotros mismos para poder evangelizar a nuestros hermanos, ¿sí? Nos ha hecho mucha falta, ¿sí? Esa es una parte, una carencia que hemos arrastrado a través de los años, Claro. puesto que cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles lo que yo les he enseñado. Entonces, eh, pues hay que echarle ganas nada más, de reconocer y retomar de los errores y orar unos por otros. Entonces, el derecho, aquí, este punto último, me gustaría que quede bien claro, ¿sí? Adelante, Porque doctor. o sea, todo esto está sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de unirse al error, o sea que no se tiene el permiso de unirse a una secta o de dividir la Iglesia de Cristo, ¿sí? Ni tampoco es un supuesto derecho al error, o sea, al derecho de que haya muchas religiones, ¿sí? Y precisamente la iglesia va a caer en ese error, o estamos cayendo en ese error de decir, es que todas las religiones son buenas, ¿sí? No, no, solo una es el culto verdadero, que es en la iglesia católica y apostólica, ¿sí? Y si nosotros llegamos al error de decir es que todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones son buenas, ahí se caería en un error más grave todavía. Se caería en el error de que entonces, ¿para qué predicar la cruz de Cristo si todas son buenas? O sea, ahí ya no estaremos predicando la buena nueva de Cristo, ¿sí? Y entonces, Fíjese, ¿dónde quedó Cristo? ¿Sí? fíjese, doctora, que este fue una polémica cuando el Papa Francisco dijo esto, que todas las religiones llevan a Dios. Fíjese que solamente hay cuatro religiones que nos llevan a Dios. Recordemos el Islam, recordemos la judeocristiana a la cual nosotros pertenecemos. Recordemos los Mahoma, los mamotianos o Buda, etcétera. Solamente cuatro religiones existen en la iglesia, existen en el mundo. Claro, la que predomina más es la iglesia católica apostólica, Mire, ¿verdad?
Romana, romana porque está en la sede de Roma, pero recordemos que la iglesia apostólica está en todo el mundo, es universal, porque solamente nos enfocaríamos a Roma, ¿verdad? Por eso yo recuerdo que en el 2002, 2003, 2000, perdón, 2012, 2013, en Guadalajara, Jalisco, un padre dijo que creo que habían quitado ese nombre romana. Bueno, porque decían que católica, apostólica y romana. No, somos católicos apostólicos. Roma es la sede, el Vaticano es la sede, pero la iglesia está extendida en todo el mundo. Mire, esas cuatro religiones que usted acaba de mencionar, este, o sea, la única es la católica. Claro, por De hecho, supuesto, por de hecho, el supuesto. Islam y las otras se deben de, Son ya ve que en el tendencias, oficio, ya ve tendencias que, trascendentales. ya ve que en las oraciones, usted recuerda el oficio pascual, Sí, ahora, en, en la, el ahora, Viernes Santo se hace sí, una oración por todos y ahí se los. pide por la conversión de nuestros hermanos. Exactamente, Ándele, sí, ¿por qué? Porque ellos siguen esperando la venida de Cristo y eso es así es, falso, Cristo ya claro, vino, sí, así entonces, es. y igual pasa con los maometanos y lo del Islam. Y lo del otro que dijo, ¿cómo se llama? Maometanos. Los budistas. Ándele, sí, no hay cuatro religiones, no, hay una, que es la católica, ¿sí? Y nosotros oramos por todos, ¿sí? Para que ellos son los hermanos que están en el error y la ignorancia de la fe, y que oramos para que Dios les revele a su debido tiempo, cuando Dios quiera, y este, pues que lo tenga destinado, ¿verdad? Sí, Su conversión. fíjese que por eso los papas buscan esa unidad, ¿verdad? Buscan esa unidad como hermanos, como personas que muchas veces quizá apoyan a las diferentes organizaciones religiosas. Entonces, todos los papas han buscado siempre la unidad entre estos hermanos, porque no los tenemos que dejar, los tenemos que atraer, ¿verdad? Está como los hermanos del rito ortodoxo oriental. Exacto. Hermanos del rito ortodoxo oriental, las 24 jurisdicciones, hay 24 jurisdicciones que están unidas al Papa, pero hay otras que no están unidas al Papa, que tienen su propio patriarca, pero que abajo está nada más el obispo de Roma. No lo menciona como Papa, pero sí lo mencionan como el obispo de Roma, ¿verdad? Entonces, esas grandes diferencias, ¿verdad? Lo importante que están pidiendo el Papa Francisco es que nos unamos como una sola iglesia a la cual profesamos en el credo. Qué alimentadoras son sus palabras, Padre Mayito, muchas gracias. Y pues es esto, ¿verdad? Es esto que está en este texto. O sea, nosotros no podemos decirle a un hermano que vive en el error o en la ignorancia, sabes que tú no perteneces, vete, No, o cortar, o pelearme con él, porque eso no va a ayudar. por supuesto que no. Tengo que unir, ¿sí? Pero en esa unidad no quiere decir que voy a dar un permiso moral de adherirse al error, ni tampoco voy a dar un supuesto derecho de tener distintas religiones, ¿sí? O sea, la religión verdadera y única reside en la Iglesia Católica y Apostólica, que su sede viene en Roma, pues su sede está en Roma, pero que es única, apostólica y católica, es la única, pero es esa que es la única, no puede divorciar o hacer menos o ¿cómo se dice? Rechazar a un hermano que está en el error o en la ignorancia. Tiene que, aquí dice, tratarlo con amor, prudencia y paciencia. Y eso de la paciencia no es cualquier cosa, ¿eh? No.
pero tampoco debo de caer en el error de pensar que porque el Papa las acoge, ya está dando permiso de adherirse al error. No, no está dando permiso, ni tampoco está dando permiso de que sean muchas religiones, tampoco. Sí, o sea, hay un derecho a la libertad de religiosa, sí, pero no, o sea, la Iglesia Católica no está dando permiso de que haya muchas religiones, no, ni tampoco está diciendo tienen derecho a hacer muchas religiones, tampoco. Es solamente tratar con amor y prudencia y paciencia al hermano que vive en el error con el fin de que en algún tiempo que Dios quiera, ese hermano pertenezca a la única y verdadera religión que reside en la Iglesia Católica. Ujú. ¿Cómo ves? Qué bonito. Excelente, es mucha sabiduría, mucho conocimiento, ¿verdad? Pues hay que tratar de saber este, que las cosas queden claras, porque precisamente cuando no quedan claras, el enemigo se vale de eso. Sí, recuerda cuando recién ingresó el Papa Francisco que dijo que él bendecía a bendecía a los afeminados Fue y mala que todo el mundo empezó a decir, interpretación. ya bendice las No, 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 uniones. no, 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 no. Y, no, espérame, no malentiendas. Sí, o sea, tienen derecho al respeto, al amor, a la Claro. acogida, a que sean acogidos Sí, y porque, tienen, y tienen derecho a pertenecer a una familia. sí, porque quizá en tu casa, en mi casa, tengamos un hermano, una hermana, un Exacto, sobrino, un una familiar, sobrina con esta, ajá, ajá, con este pero eso, problema, ¿verdad? ajá, pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo que tenga relaciones homosexuales, ¿sí? No, claro No, que no, es muy claro diferente, que no, ¿sí? claro que no. Acoger a la persona y darle su respeto y en ese respeto, amor y paciencia atraerlo al bien es muy diferente a justificar un pecado, a tratar Claro, de así justificar un es, pecado injustificable, porque eso por no va a supuesto. poder ser nunca. Fíjese, doctora, ¿por qué no el día 17 de junio, se bendicen a todos los animalitos por San Antonio de Padua? Entonces, ¿por qué no bendecir a un ser humano y si bendecimos a una criatura de Dios? O sea, Exacto. a veces, ¿dónde está? Pero aquí el problema es que los medios de comunicación social distorsionan todo. A El eso me discurso, refiero, el a eso discurso me del refiero, que las cosas Papa. queden como más claras para que no haya oportunidad de que se distorsionen. Por eso Ajá. es importante que nosotros como YouTube, del YouTube, como personas del TikTok, del Facebook, defendamos a capa y espada las posturas que los medios de comunicación social dice, porque distorsionan totalmente la información a la cual el Papa o el obispo, el sacerdote dijo, no. Cuando yo ejercía el ministerio, fíjese qué curioso. Una vez un sacerdote muy sabio de Guadalajara, Jalisco, psicólogo, doctor en psicología, me preguntó, oye, padre Mayito, cuando tú dices tus homilías, ¿las tienes escritas? Dije, no, padre, nada más agarro un libro, me preparo y agarro unos puntos y las digo de memoria. Me dice, no, padre, te voy a pedir que de hoy en adelante escribas tus homilías, ya sea que las tengas en una folder, ya sea que las tengas en alguna de autobiografía, etcétera. ¿Por qué? Porque a mí ya me pasó. Por haber dicho una palabra, aquí había un periodista y al siguiente día apareció un desplegado en el periódico que el sacerdote Julano de tal parroquia dijo esto y esto y esto en contra del gobierno, en contra de esto. Entonces, cuando él leyó, como él es una persona erudita, el padre Pedro, entonces él leyó esto y dijo, carambas, yo nunca dije esto. Habló el periódico, le dijo, ¿saben, señores? Por favor, les pido que quiten este desplegado de este periódico porque lo que está aquí es falso. Entonces dijo, lo bueno que él tenía su escrito y se enfrentó con el periodista y el periodista le pidió disculpas. Dice, padre, discúlpeme,
pensaba que no se había dado cuenta. Claro que sí. Entonces el padre me dice, padre Mayito, por favor le pido que hoy de hoy en adelante escriba sus homilías. Para el día de mañana, cuando un periodista, cuando un reportero de televisión, de radio, etcétera, etcétera, lo quiera atacar, usted diga, aquí está lo que yo dije. Ni le puse ni le quité, aquí está. Por lo tanto, el mentiroso eres tú, no soy yo. Es muy delicado, es muy delicado. Claro. Bueno, pues vamos a finalizar con esta diapositiva que trata de explicar también, pues, lo que obtenemos al obedecer el primer mandamiento, ¿verdad? Dice que cuando uno obedece el primer mandamiento en plenitud, la vida humana se unifica en la adoración al Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. ¿Qué quiere decir esa dispersión infinita? Pues un montón de pecados y errores que me ahorro y que me van a perder si yo no adoro a Dios, al Dios único. En cambio, adorando al Dios único, yo me libro de todo eso de un tajo y muy sencillamente. Entonces, pues la invitación a estudiar más el primer mandamiento de la ley de Dios más a fondo, porque hemos escuchado, pues que hay fe, caridad y esperanza, pero nadie sabe que pertenece a la obediencia del primer mandamiento. Claro, así es, doctor. Que hemos escuchado que hay oración, adoración y sacrificio, promesas, votos, pero no sabemos que esto está adherido o viene a la obediencia al primer mandamiento. Y pues le pido una disculpa, Padre Mayito, que van a ser varias pláticas del primer mandamiento, porque está muy bonito. No está muy importa, bonito. doctora. Hay que entenderlo más a fondo, hay que entenderlo, ¿para qué? Para valorar lo que se quede grabado y que lo podamos hacer vida. Lo importante de aquí es que se quede muy, muy bien entendido y aunque sea 2, 3, 4 puntitos a los que nos están viendo y escuchando, se les quede grabado y entendamos realmente este primer mandamiento. Muy bien. Pues para finalizar. Terminar con esta oración, ahora déjeme a mí. Quiero terminar sí, con esta oración. ¿Cómo no? Oración que contiene los anhelos de Jesús y nos une a Él. Pidamos por la unidad de todos los cristianos. Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen junto el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahí está. Entonces, quite esa filmina para despedirnos del programa. Listo. Muy bien, pues yo le agradezco, doctor, por esta gran enseñanza que nos está dando ante todo para nuestra gente, para nuestro pueblo, para las personas humildes y sencillas que necesitan aprender de la palabra de Dios. Les recordamos que cada martes estaremos en esta sintonía desde Denver, Colorado, hasta Yuridia, Guanajuato. Hasta Yuridia, Guanajuato, con la doctora Mónica Ventura, que me ha dado otra vez este año 2025 la apertura de seguir enseñando, seguir aprendiendo sobre las cosas de Dios. Doctor, ¿algún último mensaje para nuestra gente? Pues que se conecten, que den like, que compartan y que se suscriban a mi canal. Ya me voy a aprender. A mi canal y ante todo den like en este programa. Doctor, le agradezco de todo corazón por esta oportunidad que nos brinda de enseñarnos a nosotros, la gente que necesita de la fe de Dios, de la esperanza y de la caridad.
Dios la bendiga en su trabajo, el esfuerzo que hace de estar aquí todas las mañanas conmigo. Gracias por su apertura. Dios le va a multiplicar todo lo que hace por la gente, no por mí, porque yo soy pasajero. Hoy estoy en este programa, mañana quizá estaré en otro lado, no sabemos, y dejo este programa. Espero que no, primeramente Dios, dura Primero años Dios que le y años fortalezca. y años. Yo le agradezco. Y aunque no esté en este programa, que la gente me siga viendo y viendo y viendo y viendo y viendo por el resto de su vida. Pues yo le agradezco de todo corazón, doctor. Dios me las bendiga y recibimos la bendición de nuestro Padre Dios, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Su Amén. amigo, escritor y autor Pablo de Tarso, en conjunto con... La doctor Mónica Ventura. Bueno, pues gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, doctor. Le agradezco. Que pase excelente día, excelente tarde y excelente noche. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.